Crecí con principios a la luz de la palabra de Dios, nunca por obligación, sino por la convicción. Buen día, amada iglesia, amigos que nos acompañan. Agradecemos a Dios por este último día de devocionales de esta semana que nos permite estar teniendo. Y te voy a invitar, antes de entrar al devocional, a orar y pedir a Dios su dirección en nuestras vidas. Te invito a orar. Padre bendito, queremos agradecer, Señor, por este tiempo tan maravilloso en el que nos permite reflexionar en su palabra. Pedimos que usted hable a nuestros corazones, Señor, por medio de ella, y que lo que hemos de sacar de enseñanza podamos ponerlo en práctica en nuestras vidas. Como cada ocasión, Señor, que me permite compartir su palabra en algún lugar, le pido que sean gratos los dichos de mi boca y la meditación de mi corazón delante de usted, y que ésta sirva para edificar a todos aquellos que estarán viendo este devocional. En Cristo Jesús pedimos todo esto. Amén. Amada persona, voy a invitarte a ir al capítulo número 8 de Proverbios para estar cerrando ya el capítulo y a la misma vez esta semana de reflexiones. Y el día de hoy estaremos reflexionando del verso número 22 hasta el verso número 31 de 31 de este pasaje. El título de la reflexión del día de hoy es Origen y obra de la sabiduría. No voy a leer todo el pasaje por cuestión de tiempo, solamente estaré leyendo en Dios habla hoy el verso número 22 y 23 y el verso número 27 y 28. Me voy a permitir leerlos y te voy a pedir que me sigas por ahí con tu vista, va a aparecer en pantalla. Dice la palabra de nuestro Dios de la siguiente manera: El Señor me creó al principio de su obra. Antes de que comenzara a crearlo todo, me formó en el principio del tiempo. Antes de que creara la tierra, cuando Él afirmó la bóveda del cielo sobre las aguas del gran mar, allí estaba yo, cuando afirmó las nubes en el cielo y reforzó las fuentes del mar profundo. ¿Sabes, amada persona? En nuestra vida hemos escuchado en algunos momentos himnos que nos han dejado anonadados por su belleza. La mayoría de los himnos que en algún momento hemos escuchado son de estructura poética, pero describen grandes verdades dentro de ellos. Para muestra, tenemos algunos botones que podemos picar y dentro de ellos es el propio himno nacional mexicano, que es considerado uno de los mejores himnos a nivel mundial. Y este himno es maravilloso, no solamente la música, sino aún la letra, si has puesto atención a ella, refleja parte de lo que es nuestra nación y lo que aún se supone deberíamos de estar capacitados, dispuestos a dar por la propia nación en la cual vivimos. Si tal vez hablamos de himnos cristianos, aquellos que somos cristianos y bautistas, recordaremos el himno 460 del himnario bautista, Porque Él vive, un himno maravilloso que muestra parte de la teología sobre la salvación del hombre y varias cuestiones más sobre nuestra vida, y es bellísimo también este himno. Lo que aquí encontramos en lo que hoy estaremos reflexionando es un himno o un canto a la sabiduría. Y como lo dije, escrito de forma poética, pero tiene algunas grandes verdades para nuestra vida. Y te voy a invitar a que vayamos a la enseñanza del pasaje y que veamos lo que Dios tiene para nosotros el día de hoy. ¿Sabes? La sabiduría, al continuar personificada, dice que fue creada antes que todo lo demás. Es lo que nos dice los versículos que ahorita leíamos. En Reina Valera nos dice Dios me poseyó, puede ser traducido así o puede ser traducido Dios me creó, y hace notar que el autor o el creador de la sabiduría es Dios mismo, por eso es suya, es decir, por eso hemos estado hablando durante estos días pasados de la sabiduría divina, esa sabiduría que proviene de Dios, porque Dios es quien le da la vida a la sabiduría, es decir, quien crea la sabiduría porque será un instrumento para la creación del propio mundo. Nótese lo que estuvimos tratando el día de ayer. Dios consideró indispensable este instrumento llamado sabiduría para poder crear todo lo que iba a ser, porque había que poner algunas cuestiones que más adelante en el devocional estaremos tocando. Nos empieza a dar detalles de todo lo que Dios ha creado y nos dice que Dios creó los collados o los montes. Dios creó todo lo que hay en el mundo. Hay una descripción algo interesante de muchas cuestiones, pero lo que nos narra la personificación de la sabiduría es que ella fue una prioridad delante de Dios, porque Dios la crea a ella para después establecer muchas cuestiones más. Desde el verso número 22 hasta el verso número 25 nos va a hablar acerca del origen, no solamente de la sabiduría misma,
sino el origen de todo lo que tú y yo podemos ver el día de hoy con nuestros ojos. Y luego del verso número 27 hasta el verso número 31, amada persona, nos va a hablar acerca de lo que es la obra de la sabiduría, por eso el título del devocional. Del 27 hacia adelante nos comenzará a hablar del rol de la sabiduría dentro de la creación. Ella fue usada por Dios para establecer todo límite y las leyes que rigen nuestro mundo. Hoy en día hay un sinfín de leyes que rigen el mundo en el cual vivimos. Y nótese que los científicos, amada persona, no han inventado las leyes, sino que las han descubierto y las han expresado a través de fórmulas para poder entender estas leyes en nuestro mundo y cómo funcionan. Si hablamos, por ejemplo, de la ley de la gravedad, fue descubierta por un creyente llamado Sir Isaac Newton. Y si hemos oído hablar acerca de esto, creo que la mayoría que hemos estado en la escuela nos han enseñado acerca de esta ley. Es la ley que nos habla acerca de los objetos, que si tú sueltas un objeto, este objeto va a tender a ir hacia abajo, es decir, es la ley de la gravedad. Hay una atracción, en pocas palabras, y hay una fórmula que nos describe todo esto como otro tipo de leyes que existen en nuestro mundo. El pasaje lo que nos dice del verso 27 en adelante es que cuando Dios estaba creando los cielos, la sabiduría estaba ahí para poner límites, o Dios a través de ella para establecer los límites y que todo permaneciera como el día de hoy lo encontramos. Los versos 28, 29, el verso número 30 nos habla acerca de ese orden que Dios da a través de la sabiduría. Recuerda que ayer estuvimos hablando que la sabiduría trae orden, pues Dios ordenó todo este mundo con la sabiduría que Él mismo había creado. Si te has puesto a pensar, hay una pregunta que surge para mí en algunos momentos: ¿por qué nada sale de órbita o algo no sale fuera de control de cómo está establecido? Y es porque Dios ha establecido todo esto con los límites, con las leyes que rigen a nuestro mundo, y utiliza la sabiduría para plasmar todo esto en el mundo en el cual vivimos el día de hoy. No por nada, cuando se habla de un milagro, la definición de un milagro que podrás encontrar en algunos lugares es esta, que es el transgredir las leyes que han sido establecidas. ¿Qué quiere decir esto, amada persona? Que Dios es el único que puede romper o brincar las leyes que Él mismo ha establecido a este mundo a través de la sabiduría con la cual ha sido plasmada cada obra en esta naturaleza o en esta creación que tú y yo podemos ver el día de hoy. El verso 31 me parece maravilloso, porque el verso 31 es el final de este canto o de este himno, y lo que nos dice la sabiduría hablando, dice: me regocijo en la parte habitable de su tierra, y mis delicias son con los hijos de los hombres. Y esta parte me fascinó cuando la estaba leyendo, porque me parece que lo que está diciendo es que en todo lo que Dios creó está plasmada la sabiduría de Dios. Pero cuando hablamos al hombre, la sabiduría dice: me deleito en el hombre, porque es el único ser que Dios ha creado en el cual la sabiduría puede habitar. Y déjame te digo por qué digo esto: porque toda la creación de Dios, hombres, animales y lo demás, realmente no pueden poseer la sabiduría como el ser humano puede adquirirla, porque es el único ser pensante en el cual la sabiduría tiene cabida para hacer en su vida grandes obras. Y esa sabiduría es la que proviene de Dios, de la cual hemos estado hablando hasta el día de hoy. Hay algunas enseñanzas, amada persona, que quiero compartir contigo el día de hoy. La primera de ellas es que Dios es el autor de la sabiduría, por lo tanto refleja a su creador. ¿A qué me refiero con esto? Que toda la creación que hoy tenemos ha sido creada por Dios a través de la sabiduría que Él plasma, y por lo tanto la sabiduría misma refleja a ese Dios sabio en el cual creemos, el Dios sabio en el cual no solamente creemos, sino conocemos. Cada cosa que ha sido plasmada en este mundo, no sé si tú sabías, pero lo podemos ver con leyes. Hay diferentes leyes que rigen nuestro mundo, y todo esto es parte de un ser pensante que ha hecho las cosas de tal forma que dejó plasmada en su creación su propia personalidad, una personalidad inteligente, sabia y pensante. Una segunda enseñanza que encontramos es que todas las leyes y límites fueron hechos con la sabiduría de Dios.
Como decía hace un momento, todo lo que podemos encontrar aún, he hablado acerca del cuerpo humano, no soy médico, ni soy anatomista, ni nada por el estilo, pero si podemos ver el cuerpo o el diseño del cuerpo humano, podemos encontrar en él una sabiduría maravillosa de parte de Dios. Si podemos hablar de nuestro mundo o aún del sistema en el cual nuestro mundo está, es una maravilla y todo esto tiene límites y tiene leyes que Dios ha establecido con su sabiduría, por eso nada sale fuera de control, por eso Dios ha cuidado y le ha dado autoprotección al mundo en algún sentido con todo lo que esto implica, de tal forma que el mundo permanece estando donde debe de estar sin salir de órbita, porque es una maravilla que Dios ha hecho. Tercera enseñanza, el hombre es el recipiente idóneo donde la sabiduría puede habitar. ¿A qué me refiero con esto? En el verso número 31 nos dice que la sabiduría se deleita en la creación de Dios. Pero si en algo se deleita y en algo se alegra es en el ser humano, porque el ser humano, en él puede entrar la sabiduría, el ser humano puede poseer la sabiduría y hacer algunas grandes obras a través de ello por la capacidad que Dios le ha dado. ¿Sabes? Sigamos el ejemplo de nuestro Dios, todo lo que hace lo hace en sabiduría y tú y yo tendríamos que también hacer todo en esa sabiduría. El día de mañana, amada persona, no te llega el devocional, pero te estamos invitando a acompañarnos en el culto que levantamos delante de nuestro Dios para honra y gloria suya a las 12 del día. Este culto a partir de la semana pasada, es decir, desde el domingo pasado se está transmitiendo en las dos plataformas, tanto en YouTube como en Facebook, en el horario de las 12 del mediodía cada domingo. Y te invitamos a buscar en la página de YouTube o en la página de Facebook de nuestra iglesia y ahí puedes meterte para adorar a Dios juntamente con nosotros en este culto que levantamos para honra y gloria de Él. Que el Señor te bendiga y nos vemos el lunes si Dios lo permite. Crecí con principios a la luz de la palabra de Dios, nunca por obligación, sino por la convicción